Listo, ahora sí. Ya. Antes de hablar del Bhagavad Gita, vamos a ver un poco el contexto. No va a ser una charla sobre el contexto histórico y todos los detalles, porque sería larguísimo, pero sí que tener en cuenta dos cosas importantes. Que en la India hay dos tradiciones que todavía hoy día existen, ya más o menos confundidas o desfiguradas o con diferentes interpretaciones, pero ha existido así desde el principio, ¿sí? La tradición de los Vedas y la tradición no védica, ¿sí? La tradición de los Vedas es de la cual está el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es una parte de un libro que se llama el Mahabharata. El Mahabharata, supongo que todos han escuchado hablar del Mahabharata, es un texto clásico en la India, de los más antiguos que han existido, de los cuales nacen luego gran parte de los Vedas. Y los Vedas son los textos sagrados de la India. Son los textos que supuestamente los sabios antiguos de la humanidad en la India, llamados los rishis, que son como una especie de iluminados o los patriarcas o los primeros padres de la filosofía tradicional en la India, legaron a sus primeros discípulos y lo fueron transmitiendo de generación en generación, primero de forma oral y luego se escribieron. Cuando se escribieron ya hablamos de la tradición védica, porque la información que se transmitía de boca a boca luego fue escrita. Y uno de esos textos importantes, el Mahabharata, que contiene el Bhagavad Gita. ¿Sí? La otra tradición no védica es la tradición que tiene que ver con el budismo y el jainismo, que son filosofías que existen en la India también desde que la India existe hace miles de años, pero que no se basan en los Vedas. Y ha habido un poco de conflictos en eso, porque cuando el budismo llegó a la India fue perseguido de alguna manera y el jainismo también. La imagen que ustedes ven ahí, ¿de quién piensan que es? Se De lo Dios. suele confundir, perdón. No es Buda. Sí, se lo suele confundir con Buda, pero en realidad se llama Mahavira. Sí. Mahavira es el padre del jainismo. Nosotros conocemos a un jainista famoso, Gandhi. ¿Sí? Gandhi no era hinduista ni budista, era jainista. El jainismo es la filosofía más antigua de la India, incluso más antigua que los Vedas. ¿Sí? Y no se basa en los Vedas porque para ellos el contacto con la divinidad o el contacto con lo superior o con lo supremo, como lo quieran llamar, se hace directamente desde el corazón. Y el cultivo del corazón por medio de la meditación y ciertas prácticas como el yoga son las que permiten ese acercamiento. Ahora, los Vedas hacen lo mismo por medio del estudio y la reflexión. Vamos a ver luego que en la Gita eso no está desintegrado, sino que está armonizado, tanto la teoría como la práctica. Sí, eso como para hablar del contexto. Estamos hablando de que esto empezó en el año 5000 antes de Cristo, o sea que son algunos cientos de miles de años, algunos miles de años, y es importante destacar que para los hindúes, la India actualmente, ellos no están en el año 2022 después de Cristo, ellos están en el año, si no me equivoco, 4120 de la actual era de Kali, porque para ellos el tiempo empieza cuando Krishna muere. Entonces es un contexto muy diferente al cual estamos hablando. Ellos no computan el tiempo con lo que computamos nosotros, sino que tienen otros referentes. O sea, de ahí la importancia de la tradición védica para ellos, incluso en la forma como llevan el tiempo y el calendario, ¿no? Ahora, el Bhagavad Gita es un texto que literalmente significa el canto del Señor, ¿sí? Cuando hablamos de Señor, no estamos hablando en un sentido religioso, que es como se lo suele interpretar a Bhagavad Gita, sino que el Bhagavad Gita es un texto de filosofía. Y por eso estoy hablando de este tema, porque yo soy profesor de filosofía, he estudiado durante los últimos 20 años y siempre me ha sorprendido mucho la profundidad filosófica que tiene el Bhagavad Gita. Ustedes ponen el Bhagavad Gita desde un punto de vista ético, moral, cosmológico, psicológico, ético, histórico, y siempre van a entender diferentes cosas. En la charla de hoy vamos a hablar un poco más de la parte ética y del trabajo interno, porque tenemos ética como un camino de conocimiento, autodescubrimiento interior, ¿sí? Entonces el Bhagavad Gita habla de eso, de esa lucha que existe en nuestro interior por gobernarnos a nosotros mismos o por perdernos a nosotros mismos. Porque según la Bhagavad Gita, nosotros estamos compuestos por diferentes tipos de fuerzas. Fuerzas que nos permiten construir y construirnos, y fuerzas que nos destruyen o nos hacen destruir a los demás. ¿Sí? Y el ser humano está en el medio de esas dos tendencias, que son las fuerzas del espíritu y la materia, ¿no?
el espíritu tiende hacia la construcción de las cosas, hacia la regeneración, la restitución, y es nuestra capacidad para constantemente renacer, y la materia nos tiende hacia la destrucción y hacia el aniquilamiento, porque depende del tiempo y la circunstancia. El espíritu no depende del tiempo. Y ella habla, y no hablamos de una dualidad, sino de que están integrados. Para el Bhagavad Gita, las cosas materiales, nuestro cuerpo, por ejemplo, no puede existir si no tiene un espíritu. Y también el universo. El universo que nosotros vemos físicamente, que olemos, que escuchamos, que sentimos, que podemos tocar, sentir con los sentidos, aunque suene redundante, no sería posible si no existiera un ser detrás de ese universo que le da vida. Entonces el espíritu y la materia son diferentes aspectos de una misma realidad que es desconocida. Entonces para ellos, solamente con este planteamiento y con esta idea, se deja de lado un poco esta discusión en si entre uno es creyente o ateo, porque por ejemplo, es una discusión intelectual. Yo veo la naturaleza, ¿verdad? Y digo, bueno, yo soy ateo, veo el mundo material, Dios no existe. Claro, o yo lo veo espiritualmente o religiosamente y digo, no, todo es Dios, no existe la materia, que son las dos tendencias, ese sería dualismo, ¿no? En el caso del Bhagavad Gita, cuando ves el universo, ves espíritu y materia. Cuando ves a un ser humano, ves espíritu y materia. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el espíritu y la materia? La materia está en el tiempo, el espíritu no está en el tiempo. ¿Y qué quiere decir que no está en el tiempo? Que no está en el tiempo porque el espíritu no muere, ¿sí? No depende de las circunstancias materiales, no depende de que nuestro cuerpo envejezca, no depende de que el tiempo desgaste las cosas. Y el espíritu no muere también porque nunca ha nacido. Eso es algo que puede sonar un poco paradójico, un poco raro de entender al principio, pero las cosas que no mueren son las que nunca nacen. El espíritu no nace ni muere, el espíritu siempre es. La materia, en cambio, no es algo concreto, sino que está en constante construcción gracias a que tiene un espíritu que está evolucionando, ¿sí? Y esas dos fuerzas que constituyen al ser humano y a la naturaleza en general, el universo entero, están en un constante enfrentamiento. Por eso es que a veces nosotros tenemos esta tendencia hacia algo o hacia otra cosa, o tenemos esos chispazos de intuición o de despertar interior que nos llevan a hablar de buscar cosas más allá de lo material, más allá de lo concreto y cotidiano, ¿sí? Pero también tenemos tendencia hacia caer en estados de depresión, de angustia, de aniquilamiento de nuestras facultades superiores, porque somos llevados por nuestros defectos. En el Bhagavad Gita se representa por medio de los Pandavas y los Kauravas. Los Pandavas y los Kauravas son los nombres que tienen en el Bhagavad Gita diferentes personajes de una misma familia. Entonces estamos hablando de que en la humanidad del Bhagavad Gita hay Pandavas y Kauravas. Ambos son hermanos, pero los Pandavas y los Kauravas tienen objetivos diferentes en la vida. Los Pandavas buscan construir en el mundo, buscan dejar el mundo mejor de lo que es después de la muerte. Los Kauravas buscan destruirlo. Los Kauravas buscan que el mundo les pertenezca. Los Kauravas buscan que el mundo sea de ellos, o sea, buscan poder político y material. Los Pandavas no buscan poder político y material, buscan ejercer la virtud y conocer su Dharma. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es el Dharma, pero seguramente han escuchado esta palabra muchas veces en clase con Laura. Entonces, esos Pandavas y Kauravas es la misma humanidad, es un símbolo de la humanidad, enfrentada en sí misma por ir hacia la luz o la oscuridad. Y ese enfrentamiento que vemos en el mundo, en la sociedad, y hoy día en Ecuador eso está clarísimo, ¿no? Que hay esas dos fuerzas que están en enfrentamiento. Y en nuestro interior también existen, porque somos parte de su humanidad y somos parte del mundo. Si lo ven a nivel del universo, el universo tiene periodos de oscuridad y de luz también. Tiene periodos de esplendor y de claridad y periodos de destrucción. El día y la noche es una muestra de eso. No siempre es de día, no siempre es de noche. Hay un constante devenir entre el día y la noche. Esa es una forma de representar esta lucha interior. Nosotros tenemos en nuestra alma, en el nivel interno, momentos de oscuridad y de luz también. Entonces, cuando nosotros estamos en momentos de oscuridad, en el aire se plantea que los Kauravas o nuestros defectos o nuestras debilidades interiores están gobernándonos. Y cuando tenemos momentos de amplitud, de crecimiento, de despertar interior, de comprensión profunda de la vida y de las cosas, son los Pandavas los que están gobernando. Y esos Pandavas en nuestro caso, en el caso humano, son las virtudes entendidas como lo mejor que tenemos como seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos virtudes. Todos los seres humanos tenemos regalos que darles a la vida. No hemos venido al mundo solo a recibir, hemos venido a dar sobre todo. ¿Y qué podemos dar? Lo mejor de nosotros. Eso representa a los Pandavas en esta lucha. Entonces estamos hablando que hay una gran lucha en la humanidad, según el Bhagavad Gita,
Y el texto empieza justo cuando esa lucha va a empezar. Krishna sale al campo de batalla, mira a un lado a los Pandavas, a otro lado a los Kauravas, y dice, no quiero luchar, porque en ambos bandos tengo familiares, tengo amigos, tengo gente que amo, tengo gente que me ha enseñado, y yo no puedo enfrentarme a ninguno de ellos, no quiero tomar partido por ninguno de los dos. Entonces le pide a Krishna, eso se ve en esa imagen que está ahí, lo lleva al centro del campo de batalla, ve a un lado a los Pandavas, que son otros defectos, a otro lado a los Kauravas, perdón, los Pandavas que son otras virtudes, los Kauravas que son los defectos, y le dice que no quiere luchar, que no entiende por qué tiene que luchar y matar a gente que él ama. Eso es un símbolo de que a veces nosotros no queremos desapegar de las cosas que nos hacen daño, ¿sí? En una clave psicológica. Cuando Krishna ve que Arjuna dice eso y que no quiere pelear, ¿qué creen que hace Krishna? Lo primero que hace es reírse. Se ríe a carcajadas y le dice, Arjuna, tú eres un kshatriya, eres un guerrero, una guerrera, debes luchar. Y no se trata de que tú quieras luchar porque tú inventaste la guerra, sino que porque el mundo está en guerra y la sociedad está en guerra y tú estás en guerra. O sea, aunque tú no quieras, existe una gran batalla entre estas dos fuerzas que están una con respecto a otra tratando de tener el sentido de la vida. Entonces, por más que no quieras, la lucha es inevitable. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de una lucha externa, ¿no? Hay una frase en la cultura árabe islámica que dice, felices aquellos guerreros que luchan la guerra santa en el interior de sus almas porque de ellos será el reino de los cielos. Ese es el sentido de la yihad o de la guerra santa en el mundo árabe. Es lo mismo en el Bhagavad Gita. Esa guerra interior, esa lucha interior, es de lo que están hablando los textos antiguos cuando hablan de una gran guerra, ¿sí? Porque lo que ustedes ven afuera, todos los conflictos sociales, políticos, de pareja, en los negocios, en cualquier ámbito que ustedes quieran, son reflejos de esa lucha interior que no hemos superado todavía. Esa lucha interior en la que en las que nos dejamos vencer por nuestras voces que nos llevan hacia la búsqueda del poder externo, hacia tener cosas que me benefician personalmente, pero que para obtenerlas tengo que pisotear a otros. Entonces, hasta que no resolvamos eso internamente, le dice Krishna Arjuna, el mundo externo va a seguir igual en guerra. Entonces, ¿cómo vences a la guerra exterior? Venciéndola internamente primero, ¿sí? Entonces, Krishna representa a ese maestro interior y Arjuna representa al discípulo, la discípula que está en esa lucha y en ese momento tratando de decidir hacia dónde dirigir su vida. Toda esta batalla se da en lo que se conoce en el Bhagavad Gita como el Kurukshetra o el campo de Kuru, que representa el entorno en el cual luchan, ¿no? Pero luego de vencer en este entorno de Kuru, en este campo de batalla, lo que quieren es llegar a Hastinapura. Hastinapura representa en la India la sabiduría. Es una ciudad que uno conquista después de vencer la guerra. Si lo quieren ver en clave ya histórica o política o a nivel macro, está hablando de que después de que la humanidad supere esta guerra interior y las fuerzas del bien venzan, en el mundo va a reinar la sabiduría o Hastinapura. Hay muchos símbolos que hablan de esto, ¿no? Las religiones lo explican esto desde un punto de vista más a partir de mitos o de símbolos más o creencias en que supuestamente cuando el mundo se acabe todo va a ser mejor y va a reinar Dios y los dioses, etcétera, pero están hablando de que esa lucha y ese llegar a ese proceso de sabiduría colectiva implica un camino interior y una decisión de vida. No están hablando de que es un regalo que va a surgir simplemente porque sí, porque dice el Bhagavad Gita que si los dioses o los enviados de los dioses, que son los avataras, pudieran darle a la humanidad la paz que está buscando y lo hubieran hecho hace años por puro amor. Pero como no pueden hacerlo, tenemos que nosotros hacerlos por nuestra cuenta. Y para eso entregaron el yoga, ¿sí? Y entregaron todo esto que estamos estudiando nosotros, para que tengamos herramientas para evolucionar y salir de esa ceguera en la que vivimos para poder llegar hacia la luz, poder ver las cosas tal como son y no como son aparentemente. Eso también representan los Kauravas. Los Kauravas también representan la apariencia de las cosas. A veces nosotros pensamos que lo que vemos es real, lo que vemos también psicológicamente, no solo digo físicamente, ¿no? Pero si uno se pone... hay un concepto interesante en la filosofía. Es una especie de hechicera que tiene por objetivo cegar a los seres humanos, así, hacer que pierdan la conciencia. Y por medio de la
sabiduría, el cultivo de la filosofía y del yoga y todas estas prácticas, vamos a ir despertando poco a poco hacia la luz. Pero no se trata de que uno se invente la luz, sino que nuestra alma en esencia es luminosa. Para los jainistas, y también para el Bhagavad Gita y para Krishna, o para el budismo en general, para cualquier religión o filosofía de la India, el alma del ser humano la representan como un diamante. Un diamante siempre es brillante. Si el diamante está oculto en la tierra o debajo del fango, no deja de ser un brillante. Si nuestra alma es eso. Por más de que no la podamos ver, siempre está encendida. Entonces, ¿qué hay que hacer para guiarse por la luz o por ese diamante interior? Simplemente sacar lo que está estorbando para ver. No se trata de inventar la luz, se trata de sacar lo que impide que la luz surja. Entonces, la lucha tiene que ver con ese camino de limpieza interior o de purificación de nuestra alma. Purificación en un sentido religioso nuevamente, ¿no? Purificación como la capacidad de tener más claridad en la vida, ¿sí? Ahora, como una síntesis interesante, si ustedes quieren profundizar en esto, les recomendaría que cojan un Bhagavad Gita, la versión que a mí me gusta y la que considero una de las mejores es la de Anivesa. Pueden revisar el capítulo 2, son 18 capítulos. El capítulo 2 es un resumen de todo lo del Bhagavad Gita. Si ustedes estudian el capítulo 2, entienden todos los conceptos básicos del Bhagavad Gita. Y los que están ahí son los temas más importantes. El Dharma y el Karma, que ya vamos a estar hablando un poco de eso, la guerra interior, que hablamos de eso desde el principio, la constitución del ser humano dividido en cuerpo, alma y espíritu, las tres gunas de la naturaleza, que son rajas, sattvas y tamas, los tipos de yoga, y la diferencia entre qué es yoga y qué es sankhya, ¿sí? Vamos a hablar un poco de estos 6 conceptos hoy día, y con eso tendrían un panorama general de lo que el Bhagavad Gita trata. Entonces les pregunto, antes de partir con la siguiente diapositiva, el cuerpo queda claro qué es, ¿no? El cuerpo es lo que podemos ver y tocar. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué piensan? ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? Si quieren El hablar, alma pueden. no viene a ser, perdón, el alma no es como el cuerpo, nuestro móvil, y el espíritu no es esa fuerza interna que tenemos que nos mantiene despiertos. No te escuché la primera parte. ¿Qué dijiste que era el alma? Para mí es como el cuerpo, es lo que No, nos pues, tiene no, parados, algo así. el cuerpo es una cosa, el alma otra, el espíritu es otra. No, no sería lo mismo. Mm, O sea, el cuerpo es el cuerpo que podemos tocar, ¿no? Esto que yo me toco y tengo en mi cuerpo. El alma es esa energía que anima al cuerpo. mm, Energía no solo pránica, sino también energía psíquica y mental. O sea, nuestra psique es nuestra alma. Los psicólogos estudian el alma, estudian la psicología. Entonces, el alma son esos estados interiores o ese conjunto de fenómenos psíquicos que influyen en el cuerpo, ¿sí? El espíritu es una esencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el alma cambia con el tiempo, el espíritu nunca cambia, ¿sí? El espíritu es como es una voz silenciosa o ese yo oculto que está siempre mirando todo lo que está pasando dentro y fuera de nosotros, es nuestra conciencia superior. Y el alma son nuestros estados emocionales también, son nuestros instintos, lo que nos da placer, lo que nos da dolor, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, tiene que ver con las cosas que disfrutamos hacer, tiene que ver con cómo me siento yo mañana. Yo hoy día puedo estar triste, mañana enojado, luego iracundo, luego irascible, luego me puedo sentir muy feliz, etcétera. Todos esos son fenómenos que ocurren en el alma. Pero el espíritu sigue siendo espíritu, que uno esté triste, feliz, amargado. O sea, el espíritu no cambia con los fenómenos o las cosas que afectan al alma. Esa es la diferencia y es muy importante entenderlo claro porque a veces se confunde una cosa con la otra y a veces uno piensa que tiene una experiencia espiritual cuando no es más que una experiencia emocional. Y está bien tener emociones positivas, por supuesto, pero el espíritu es algo mucho más profundo que eso, ¿sí? Uno puede tener un centro espiritual, incluso cuando está pasando por periodos de tristeza. Lo digo porque a veces uno piensa de que estar en estado de yoga es estar siempre feliz como, y riéndose de todo, y eso en realidad no es muy humano, no es natural, ¿sí? Entonces es importante tener claro esa diferencia entre lo que es el espíritu y el alma para poder entender el yoga y el objetivo de vida que plantea el yoga. Lo que se busca con el yoga es hacer que el espíritu influya en el alma y en el cuerpo y se relacione, o sea, se encarne y se integre. A más allá de cómo me sienta a nivel de alma, a nivel emocional, a nivel mental,
¿sí? Ahora, no se trata de ser masoquista por su caso y decir, no, yo estoy en mi estado espiritual, pero me siento siempre mal, siempre enojado, no. Se trata de que esos estados que crean conflictos interiores en el alma, otra vez hablamos de una guerra interior, se vayan superando poco a poco. ¿Cómo? Cultivando más la presencia del espíritu, teniendo más centro en la vida. Y eso es el Dharma, ¿sí? Y vamos a entrar a ver ahora qué sería Dharma y Karma, con esa introducción a lo que es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Aquí entonces queda un poco más claro. No sé si han visto este gráfico con Laura alguna vez. Luego se los puedo pasar para que lo vean. Pero abajo hay un cuadrado, ¿verdad? Arriba hay un triángulo. El cuadrado dice ahí Kuravas, arriba triángulo dice Pandavas. Son esas fuerzas de la materia y el espíritu. El triángulo es un símbolo que representa el espíritu en la India, porque tiene una base plana, ¿verdad? Pero tiene dos líneas que apuntan hacia el cielo. O sea, el espíritu es nuestra parte, nuestra conciencia que siempre está apuntando hacia lo superior. No importa cómo nos sintamos, ni qué edad tengamos, ni dónde estemos, siempre tenemos esa capacidad de elevar la conciencia y poder ver cosas más allá de lo que nos está pasando materialmente o emocionalmente. Y el cuadrado es una representación de la materia, porque un cuadrado es estable y tiende hacia abajo. Siempre los cuadrados no se elevan, caen, ¿no? Por su propia forma. En cambio, el triángulo es una punta que asciende hacia lo superior, hacia el cielo en términos simbólicos, ¿no? Y entre el cuadrado y el triángulo hay un puente, ¿sí lo ven? Eso se llama Antaskarana en la India. Ese puente es en el que está nuestra alma, y es donde se da esta lucha que plantea Krishna y Arjuna. Entonces, lo que está hablando el Bhagavad Gita es de que tenemos que salir del barullo del problema y la bulla material para poder hacer que nuestro espíritu esté presente en nuestro mundo físico incluso. ¿Cómo hago eso? Creando este puente. Y para eso meditamos y para eso hacemos yoga. ¿Sí? Ahora, si ven abajo el cuadrado, está representado por cuatro partes. Hay una parte heterofísica, una parte energética, una parte emocional y una parte mental concreta, ¿no? Si alcanzan a leer, ahí está dividido, son como cuatro pisos que tiene. La parte física es nuestro cuerpo, la energética es la energía que anima el cuerpo. Cuando un cuerpo muere, no tiene energía, esa es la diferencia, ¿no? No solamente se trata de un tema biológico, hay tipos de energías que no son biológicas que influyen en el cuerpo. Las emociones son las cosas que me gustan y no me gustan, los placeres, el dolor, todas las cosas que tienen que ver con los fenómenos psíquicos más básicos. La mente concreta es esa parte de nuestra mente que piensa siempre en uno mismo y no piensa en nada más que uno mismo. Que me gusta, que no me gusta, en que quiero trabajar, donde quiero estudiar, donde quiero vivir, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, ¿sí? Esa es una parte material de nuestra mente. Todos esos cuatro elementos, según el Bhagavad Gita, son partes materiales que nos constituyen. O sea, la mente también tiene una parte material, porque está centrada en lo concreto, ¿sí? Eso no quiere decir que sea mala, porque no existe la idea de bien y mal que tenemos nosotros en Occidente, en la India, ¿no? Y si ustedes ven el triángulo arriba, dice inteligencia pura, intuición pura y voluntad pura, ¿sí? Inteligencia pura es la parte de nuestra mente que es espiritual. ¿Por qué? Porque es la mente que se pregunta, por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando muere el cuerpo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? O sea, todas esas son preguntas que nos hacemos que no obedecen a ningún móvil material o interesado, concreto o pasajero. Tiene que ver con la razón por la que hemos venido a la vida. Tiene que ver con mi vocación más profunda, no solamente con lo que me gusta o no me gusta, ¿sí? Y cuando no hay ese contacto entre esa mente que piensa en lo cotidiano y esa mente que es trascendente, es que surge el conflicto y el dolor. Y todos los seres humanos tenemos esta capacidad mental más pura, porque todos somos seres humanos, así de sencillo, aunque es una tautología, pero siempre es lo que nos hace humanos, el poder ver más allá de lo concreto. Los seres humanos que pierden esa capacidad se animalizan, lamentablemente eso es lo que pasa. Un ser humano que pierde la capacidad para pensar más allá de sí mismo, desde este punto de vista, perdería parte de su humanidad, porque la humanidad es una sola. O sea, siempre en clases, bueno, ¿qué tienen en común un chino, un africano, un europeo, un musulmán, un indígena de América precolombina actual o lo que sea, un mestizo, un estadounidense? Que todos somos seres humanos.
más allá de la religión, más allá de las creencias, más allá del color de la piel, más allá si soy hombre o mujer o mis preferencias de todo tipo, todos tenemos en común que somos seres humanos. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? Nuestra capacidad de pensar más allá de nosotros mismos, de buscar un objetivo de vida trascendente y de entender la vida desde un punto de vista trascendente también. Pero ese es el primer paso, porque luego de que tenga esa capacidad de ver más allá de lo concreto, debe haber una especie de interiorización y de unificación, que es lo que busca el yoga, ¿sí? Y eso sería como las diferencias entre cuerpo, alma, espíritu y las diferentes partes que lo constituyen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentario? Luego les puedo pasar la diapositiva si quieren, si me las piden por WhatsApp, se las puedo enviar. Respecto a esto, aquí si ven que al lado dice Prakriti y Purusha, ¿verdad? Prakriti es el nombre que le dan los hindúes y Bhagavad Gita a la materia. Y Purusha es el espíritu. Entonces, nosotros tenemos hace 2020 años que nos preguntamos en Occidente, ¿es primero el espíritu o la materia? Unos dicen que es el espíritu, otros dicen que es la materia. Y estamos en una lucha entre todos y religiosos por esas posturas, ¿no? Entonces uno tiene que ser creyente, tiene que ser ateo. Pero en la India ese conflicto no existe porque el espíritu y la materia nacen del mismo origen, tienen un origen común. Entonces se rompe con la dualidad espíritu-materia o quién fue primero, quién fue segundo, porque el origen de ambos es desconocido. Y ese origen desconocido es lo que buscamos por medio de la unificación, el desarrollo y el despertar espiritual. Entender de dónde viene incluso el espíritu y la materia. No pensar en cuál fue primero o segundo, porque nunca lo vamos a saber. Es un problema que no tiene solución. Solo uno puede adoptar una postura a otra y cree que tiene la verdad, pero en realidad uno no sabe. Si ustedes le preguntan a un ateo materialista que es sincero, ¿cuál es el origen de la vida? No tiene idea. O sea, no sabe qué responder. O sea, y si dice que sí sabe, o se está engañando o de verdad piensa que sabe y es un fanático totalmente cerrado, ¿no? Porque en realidad, ¿quién sabe? Nadie. O sea, nadie podría decir, yo sé cuál es el origen de todas las cosas. O sea, el que descubre eso estaría por encima de todo desarrollo humano, ¿no? Pero la verdad es que no sabemos. Y el problema que tenemos es que no nos gusta vivir con la incertidumbre. Entonces nosotros queremos tener respuestas para todo, ¿no? Así es la mente occidental, donde cultivamos mucho el intelecto y la racionalidad más extrema, ¿no? En la India, en cambio, viven con la incertidumbre. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no comprendemos, hay misterios que no sabemos por qué existen, pero son. Y eso a nosotros nos crea angustia, pero para ellos les crea esa capacidad de querer entender. Pero lo que pasa es que eso se entiende con el corazón, no con la mente, dirían los hindúes. ¿Sí? Cultivando tu corazón vas a entender el origen de la vida, no cultivando la mente solamente. Ahora, eso no quiere decir que no haya que pensar y que esto es lo que ustedes ven, todo esto que hemos hablado, lo han pensado muchas personas antes que yo lo recibí y lo estoy transmitiendo, ¿no? Entonces no se trata de no pensar, sino de enfocar el pensamiento en una dirección diferente, no hacia la duda en la cual uno nunca va a salir, sino un pensamiento que nos lleve a tener respuestas. Y las primeras respuestas son, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es mi Dharma? Lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? No sé si han visto este gráfico con Aura, pero Dharma, ¿quién puede decir lo que es el Dharma? A ver, las futuras profesoras de yoga de Laura. De El Anahata. karma es la acumulación de las cosas buenas que vas haciendo durante la vida, entonces el universo te ratifica de alguna manera. Sí, esa es una definición. En realidad no hay una sola definición, hay muchísimas, porque el sánscrito es un idioma muy complejo. Entonces, una palabra significa una cosa en un contexto y otra en otra, pero lo que dijiste sí sería una interpretación que está bien, no es correcto. Dharma se ha traducido como sentido de vida, como acumulación, como dijiste, como camino evolutivo, como centro, como esencia, como vocación, como razón de ser. O sea, tiene muchas definiciones. Pero si ustedes ven, hay una flecha en el centro, ¿no? El Dharma es la dirección hacia la cual estamos evolucionando también. O sea, la humanidad va hacia alguna parte. Viene de alguna parte y va hacia alguna parte. Algunos lo saben, otros no lo saben, pero la humanidad va a alguna parte, así como el universo y la vida en general. Lo que pasa es que el que no lo sabe
piensa que su postura es la verdadera, pero la humanidad y el tiempo se mueven en una dirección. O sea, la evolución tiene un sentido, eso es el Dharma, ¿no? Es la capacidad de entender cuál es mi camino en la vida, ¿sí? Pero resulta que a veces uno descubre eso, pero luego se olvida. Por eso está esa línea curva que va en el centro, se va a un lado, luego regresa al otro. O sea, es decir, uno tiene claro a veces cuál es el sentido de la vida. ¿Cómo descubres esto? No por un proceso de reflexión o lógico siempre. A veces lo descubres por imágenes que ves, o por un sueño, o porque conociste a alguien, o porque de pronto escuchaste algo y eso que escuchaste activó algo en tu interior. O simplemente a todos nos ha pasado que de repente uno se levanta y entiende cosas que antes no entendí y las entiende porque sí, porque la mente se activa y constantemente está abierta a las ideas del mundo exterior también, en planos espirituales también. Entonces, pero el problema está a veces en mantenerse en ese centro. Confucio decía, en el Zen también se dice, que un discípulo o discípula, para ser políticamente correcto, busca llegar al centro y mantenerse en el centro, ¿sí? En el centro de tu propia vida, en el centro de lo que has decidido por lo que quieres vivir. En cambio, un maestro o maestra vive siempre en el centro. Esa es la diferencia entre alguien que está avanzando y alguien que ya llegó al final de este camino espiritual. O sea, un discípulo o discípula lucha por mantenerse en el centro de vida. Entonces siempre va de un extremo a otro, de un extremo a otro. Esos extremos es el karma. Y en términos psicológicos tiene que ver con el placer y el dolor, ¿sí? Entonces, cuando uno está en el centro y de pronto se desvía, llega un momento en el que estás desviado tanto que se produce dolor, porque has hecho cosas, tenido experiencias que te han alejado del centro, pero es dañino para ti como ser humano. Entonces, ese dolor te regresa al centro. Cuando uno tiene mucho dolor, uno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué recibí esto? Entonces, esa reflexión hace que uno retome el camino hacia el centro del Dharma. Pero luego resulta que uno se va al otro lado, al extremo del placer. ¿Sí? No es que el placer y el dolor sean malos o negativos, sino que en extremos sí lo son. Entonces uno se va al extremo del placer y vive una vida enfocada en el placer y no importa nada más que sentir placer, pero eso también causa daño. Imagínense si solo comiéramos lo que nos gusta comer, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Con el tiempo nos vamos a enfermar. Eso pasa también a nivel psíquico y mental. Si uno siempre hace lo que gusta, piensa lo que le gusta y solo lo que le gusta, pues va a haber consecuencias kármicas. Entonces el karma no es un castigo desde este punto de vista, como se lo entiende a veces en Occidente, no es un pecado, no es algo que Dios viene y me lo pone encima porque me porté mal, sino que es la consecuencia de nuestras propias acciones. El Dharma y el Karma en la India son leyes universales. Una depende de la otra. Ajá, precisamente, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio se da gracias al Karma y el Dharma. Entonces, el Karma siempre es bueno. Cuando alguien dice, no, es que mi karma es malo, el karma nunca es malo, porque el karma lo que tiene por objetivo es hacer que tú vuelvas al centro del Dharma. Otro ejemplo que sí me puso mi maestro cuando me explicó esto, imagina que tienes un bebé como León de 11 meses y va a meter el dedo en el enchufe de la corriente, ¿ya? Y viene Laura y le pega en la mano para que no meta el enchufe en la corriente. León puede ser que llore, ¿no? O se sienta triste porque le pegaron en la mano, aunque no le hayan pegado, solo le bajaron la mano. Pero porque él no entiende que meter el dedo en el enchufe le va a coger la corriente. A veces en la vida nos pasa eso. Hacemos algo que no tenemos que hacer o que no deberíamos estar pensando o no deberíamos estar desarrollando por respeto a nosotros mismos o a los demás y la vida viene y nos da una patada. ¿Sí? Esa patada es para que despertemos. No es para que nosotros nos quedemos pensando en por qué me patearon, quién me pateó, cuántas veces me patearon y luego se lo contemos a todo el mundo, que es lo que solemos hacer, ¿no? Eh, el dolor en el budismo y en la India tienen el objetivo de que desarrollemos nuestra conciencia, porque nos hace preguntarnos qué estamos haciendo mal. Y eso nos conduce de nuevo al Dharma. Entonces, la idea es de que estas oscilaciones entre el Dharma y estar dentro y fuera cada vez sean menores. Hasta que un día nos unificamos completamente, entendemos lo que tenemos que entender, lo que nos falta entender, y nos unimos completamente a nuestro espíritu, a nuestra alma, y comprendemos lo que es el Dharma y la esencia
y nunca más lo olvidamos. El problema está que no es que no lo sabemos, sino que a veces olvidamos que lo sabemos. Y ahí viene otro tema interesante en la hábitat que hablamos arriba de los diferentes tipos de yoga, ¿no? Esto lo voy a solo mencionar porque luego pues, lo pueden leer, pero de forma muy sencilla existen 4 formas de hacer yoga, las más clásicas. El Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raja Yoga. El Karma Yoga es el yoga del servicio. Entonces, todo esto que estamos hablando del camino, del desarrollo interno, solo tiene que ver con sentarse a meditar o respirar o hacer yoga físicamente, o sea, con posturas, ¿no? Eso, por supuesto que nos gusta mucho y es muy bueno, pero tiene que ver también con tener una capacidad de servicio a los demás. Platón tiene una frase que también compartía Buda que decía, todo ser humano que conoces está atravesando una gran batalla y tiene mucho dolor y muchos conflictos que resolver. Entonces trata de no aumentar su dolor. Eso es karma yoga también. Es lo mismo que podemos hacer. O sea, si no vamos a ayudar a alguien a superar su dolor, por lo menos no le causamos más dolor. Y si ahora nos queremos dedicar a superar esto, pues bueno, es otro tema. Hay una práctica budista que me parece interesante para explicar también esto. Viene de la tradición de los bodhisattvas. Ellos practican esto, ¿no? Coge una persona que no conozcas o que conozcas, da igual, y que sepas que tiene un problema, ¿ya? Y ayúdala sin que se entere que la estás ayudando a superar ese problema. Esa es una forma de practicar también el karma yoga. ¿Sí? Entonces no se trata solo de ayudar para salir en la foto o publicarlo a redes, sino que porque es un servicio real y sincero. No está mal publicar fotos a redes, por si acaso, lo digo como extremo, pero se refiere a eso de hacer el bien a alguien que lo necesita, pero sin que sepa que tú lo estás ayudando. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, pero devoción no desde un punto de vista religioso. La devoción tiene que ver con que yo comprendo la enseñanza y gracias a que comprendo la enseñanza soy agradecido con la enseñanza y con quienes transmiten la enseñanza, que son los maestros. Eso es devoción con mayúscula. La devoción es la forma más pura de amor y tiene que ver con el agradecimiento, con la capacidad de entender, ¿no? De que hay seres que están un poco más avanzados y que han transmitido estas enseñanzas por puro amor. Y eso debería darnos agradecimiento. Eso es básico en el básico. No puede haber bhakti si no hay agradecimiento. Y ese agradecimiento también es gratitud. Y si tenemos gratitud, entendemos que a veces somos más privilegiados de lo que deberíamos ser, lo que merecemos, entre comillas, y a veces no nos damos cuenta. Y siempre estamos buscando lo que nos falta. Pero si viviéramos en Bhakti Yoga constantemente, nos daríamos cuenta que tenemos más de lo que necesitamos. O sea, sobre todo muchos de nosotros, ¿no? Hay gente obviamente que tiene menos de lo que necesita y vive en situaciones súper complejas. Pero la mayoría de nosotros no estamos en esa situación. Tenemos para ahí un par de problemas que resolver, tal vez algo, no sé, de diferente tipo, social, económico, no sé. Pero no son problemas o sea, son cosas que se pueden superar. ¿Sí? Entonces también tiene que ver la devoción con saber ver las pruebas de la vida como eso, como pruebas, no como problemas. Un discípulo no tiene problemas, tiene pruebas que superar. Y la enseñanza aquí interesante que le da Krishna Arjuna es de que si uno ve la prueba, está en capacidad de superarla. Si no estás en capacidad de superarla, no la podrías ver. Entonces, si yo quiero cambiar algo en mí, que sé que me hace daño, estoy en la capacidad de hacerlo porque lo puedo ver. Si no lo pudiera ver, ni siquiera me atrevería, pero como no lo puedo ver, no estoy en capacidad de resolverlo. Eso con respecto al Bhakti Yoga. Y dice Krishna que el Bhakti Yoga es, gracias a los que han practicado Bhakti Yoga, es que existen momentos de mucho desprendimiento en algunos seres humanos, ¿sí? Hay gente que ha hecho muchos sacrificios para que tengamos lo que tengamos como humanidad. Eso también es fruto del amor. El Jnana Yoga tiene que ver con el yoga de la reflexión filosófica o el estudio. Los Jnana Yogis son aquellos que son eruditos y que se pasan estudiando y reflexionando, pero no por un afán intelectual solamente. Confucio decía de que estudiar sin aprender es peligroso e innecesario.
Y más o menos esa es la idea del Jnana Yoga, ¿no? Todo lo que estudiamos debería producir un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Si estudiamos solo por un tema intelectual, pues está bien, es interesante, nos ayuda, tenemos una cultura más amplia, digamos, pero eso es insuficiente en un camino interno, ¿no? Porque eso es como una decoración, o sea, es como una decoración intelectual, si lo quieren ver también, o sea, es como, es bonito, es interesante, pero si no hay profundidad y comprensión de lo que se está estudiando y no hay un cambio en la vida, pues simplemente son palabras y pensamientos que son bonitos. Todos conocemos a grandes académicos, PhD, intelectuales que en su vida cotidiana se portan de cualquier manera, ¿no? O sea, no voy a dar ejemplos de eso porque hay muchos, ¿no? Hay gente que estudia en las mejores universidades del mundo y humanamente son muy enanos, son muy pequeños. O sea, hacen cosas que no haría, no sé, alguien que no tiene educación, entre comillas, ¿no? Porque es una cuestión externa y basada en honores exteriores. No es un estudio que produjo un cambio en la conciencia. Entonces, el Jnana Yoga busca, por medio del estudio, liberar la conciencia, no solo tener más datos y más información. Y además, estudia textos como el Bhagavad Gita que tienen ese objetivo. Si ustedes se ponen el Bhagavad Gita, se van a dar cuenta que uno tiene que leer y repensar cada párrafo, porque cada vez que lo lees entiendes algo diferente, porque lo que busca es que profundices. Una práctica típica en Jnana Yoga es, por ejemplo, lees un versículo de Bhagavad Gita, lo lees en 5 minutos y reflexionas todo el día sobre lo que leíste, ¿sí? Esa es una práctica que hacen los Jnana Yogas. Y los Raja Yogis son los yogis que practican el desarrollo de la voluntad. Están más allá del servicio, más allá del amor, más allá de la reflexión filosófica. Ellos buscan por medio de la voluntad entender y vivir el Dharma. Ahora, voluntad no tiene que ver solo con un deseo. Yo quiero hacer esto, tengo voluntad. No se refiere a eso. En el ejemplo que dan es el siguiente. Ustedes cogen una semilla, ¿no? De cualquier, no importa el árbol. La meten en la tierra, la aplastan, le ponen abono, le echan agua, la van cuidando durante un tiempo y de pronto la semilla explota, ¿verdad? Y con el tiempo eso que explotó produce un pequeño tallo que sale a la superficie de la tierra y empieza a crecer y crea un tronco y después de algunos años, décadas o siglos, se crea un árbol gigante que empieza a dar frutos. Todo eso ocurre por voluntad, dicen los hindúes, porque hay una voluntad de vida en esa semilla que se manifiesta incluso hasta el punto de generar más semillas. Entonces, voluntad, esa capacidad que tiene la semilla de crecer y dar frutos, la tiene también nuestro espíritu. Y eso es lo que busca desarrollar el Raja Yoga. Cultivar esa voluntad interior de siempre estar dando frutos, que ayuden a que el mundo sea mejor y que mi vida sea mejor y que lo que me rodea sea mejor. Y eso también es una unión por medio de la voluntad. Entonces, todos los cuatro no son diferentes caminos, son parte de lo mismo, están integrados. Porque yoga significa literalmente unión. Primero, del ser consigo mismo y luego con el todo o con la naturaleza o con el universo. Entonces no hay diferencia entre un karma yogi, un bhakti yogi, un Jnana yogi, un raja yogi, y todo busca lo mismo. Tiene más que ver con las diferentes vocaciones, nuestras diferentes formas de relacionarnos con la vida. Hay gente que se relaciona con el servicio, otras que tienen más tendencias a la parte emocional, sentimental, otros que son más reflexivos, otros que son más de voluntad. Tiene más que ver con cómo nos comportamos y cómo somos, con nuestra vocación, con nuestra capacidad de actuar. Vamos a retroceder un poquito. Entonces, recapitulando, hemos hablado del Dharma y del Karma, hablamos de la guerra interior, hablamos del cuerpo, alma y del espíritu, hablamos de los tipos del yoga, nos falta hablar de las tres gunas, que son Raja, Tamas y Sattvas, que ya la hablamos, pero si ustedes ven este gráfico nuevo de aquí, también podemos decir que los dos extremos del karma son las diferentes gunas, rajas y tamas, y sattva es el centro. Si se acuerdan lo que era sattva, sattva era mantener el equilibrio en la vida, en las acciones, en el alimento, en la higiene, en el caminar. Tiene que ver con vivir la vida como si fuera un ritual. Cada cosa que hacemos debería producir más despertar interno. Y el rasgo, el tagma, son esos extremos en los cuales o estamos completamente en un estado de inactividad o estamos en una actividad excesiva y sin ningún sentido y sin ningún orden.
El sattva tiene que ver con vivir equilibradamente. Y Sankhya y yoga, eso es otro tema importantísimo en el Bhagavad Gita, tiene que ver con la teoría y la práctica. Y Krishna le dice a Arjuna que dice así literalmente, solo los tontos hacen diferencia entre el yoga y el Sankhya. Porque el yoga, la teoría y el Sankhya, la práctica son dos caminos, son dos aspectos del mismo sendero. O sea, uno no puede practicar yoga si no conoce la teoría del yoga, y uno no puede estudiar la teoría del yoga si no practica. ¿Sí? Entonces el Sankhya y el yoga son cosas que hay que hacer si uno quiere profundizar. Y para terminar, hay una pregunta que Krishna le hace a Arjuna, bueno, que se hace en general, dice, ¿cuál es la enseñanza más grande? Y Krishna le dice a Arjuna, enseñar el Dharma. Le dice, aquel que enseña el Dharma es el más apreciado de mis discípulos, porque no hay servicio más grande de la humanidad que transmitir el Dharma a aquel que no lo ha escuchado. Y con eso cerramos la presentación, mi charla, digamos, y tenemos unos minutos para responder preguntas o comentarios, o me gustaría escucharlos, qué piensan, todo lo que hemos visto, quieren compartir algo. Consulta, tú nos vas a pasar el nombre del libro que recomendaste para poder entender un poco más acerca de esto de Bhagavad Gita. ¿Cuál libro? Solo hablé de Bhagavad Gita, el No, es que Mahabharata. tú dijiste algo, no me acuerdo cómo se llama, que decías que el capítulo 2... Tú no, sugeriste una versión del libro que te gusta a ti. exacto. Eso es lo que quieres saber. Ajá, aquí les exacto. pongo en el chat. Listo, gracias. Hay varias. Ahí está la de Annie Besant. Es la que a mí en lo personal me gusta más, pero hay otras. De Annie Besant y el Bhagavad Gita de Ramakrishna. Son dos de las versiones de lo que yo he leído, son como las más, las más, digamos que están más limpias, ¿no? Porque si ustedes ven algunas versiones, están bañadas con alguna ideología religiosa, ¿sí? Entonces estas son versiones más filosóficas. Porque si ustedes van a la India, todas las diferentes religiones tienen el Bhagavad Gita como un libro importante y cada uno lo explica desde su punto de vista. Entonces acá en estas versiones que les paso a Nivesan y Ramakrishna es un poco más ecléctico, un poco más universal cómo tratan los temas. No te dicen al final, pero tienes, por ejemplo, el Bhagavad Gita dice en el estancia 4, capítulo 7, creo que dice, que cada vez que en el mundo hay injusticia, yo renazco. O sea, se refiere a que cada religión que existe en el mundo es fundada por el mismo Dios, ¿sí? Filosóficamente. Y luego viene el que explica ese libro y dice, pero el mío es mejor que los demás. O sea, y lo digo porque lo dicen así literalmente. Entonces, dice el Bhagavad Gita una cosa, pero la interpretación dice de que no, que sí, eso es cierto, pero la religión que yo tengo es mejor que la otra. Entonces, por eso digo que la Dani Besan es un poco más universal en ese sentido. Y lo que decía era de que el capítulo 2 del Bhagavad Gita resume todos los otros 16 capítulos que vienen luego. El primer capítulo hace la introducción histórica, ¿no? Habla de qué son los Pandavas, qué son los Kauravas, habla de todo el contexto de la guerra que va a enfrentar Arjuna. En el capítulo 2 hace un recuento de todos los temas más importantes, que es lo que vimos hoy día. Habla de todos los temas, uno por uno. Y luego en el del 3 al 18 va explicando cada uno de los temas con más profundidad. Pero si entienden el segundo bien, entienden todo el Bhagavad Gita, por lo menos en un nivel básico. ¿Sí? Eso. ¿Algo más? Buenas noches. Hola, Ruth. Sí. Muchas gracias por su explicación, excelente. Respecto a los tipos de yoga, que lo ha descrito muy claramente, solamente tengo una inquietud. Soy como que muy principiante. Las asanas que se hacen, ¿dónde encajan como tipo de yoga o es otra cosa que deba considerar las asanas que no están aquí en los 4 tipos de yoga? O sea, el Hatha Yoga es como el primer peldaño, ¿no? La base, o sea, no puede haber
no puedes entender los otros niveles de yoga si no practicas con tu cuerpo, cuando experimentas contigo. Entonces es como lo que uno aprende primero, ¿no? O sea, es una preparación física, energética, emocional, mental, por medio de las asanas, la meditación, para luego profundizar en los otros caminos, que son como escalones más grandes, ¿no? Gracias, pero en todo caso las asanas no es un tipo de yoga. Sí, es un tipo de yoga, sería un yoga, es que allá vamos a entrar a lo que dicen las diferentes escuelas, pero básicamente en términos generales así, no digo que solo es así, es un yoga de introducción al yoga, ¿sí? Aunque son un poco redundante o paradójico. ¿Sí? Es lo Muchas primero que uno gracias. hace, si uno cuando va a una sala de yoga, se para de cabeza, hace diferentes posturas, y con el tiempo empieza a entender que eso tiene un sentido, o sea, uno no se para de cabeza pues, solo para pararse de cabeza. O sea, produce un efecto en el cuerpo, produce ciertos cambios a nivel energético, pero también va despertando ciertas facultades y ciertos procesos mentales diferentes, nos hace entender la vida de otra forma, entonces uno empieza a profundizar luego en la filosofía y en los otros caminos. Es como la puerta de entrada, ¿sí? Muchas gracias. Porque una persona, por ejemplo, que no practica Hatha Yoga, no está equilibrada, entonces no podría profundizar en los otros niveles del yoga. Si es que tiene alguna enfermedad o algún problema que resolver a nivel corporal, eso sería muy, muy difícil. Gracias, Daniel. Excelente la charla. Voy a releer nuevamente el libro. Yo tengo el que tú recomiendas. Y viendo también, como tú decías, toda escuela de filosofía a la larga es exactamente lo mismo, ¿no? Viendo cómo lo que hablabas del karma, placer de un lado y dolor del otro, y mantenerte en el medio, es prácticamente lo mismo que se habla en otras escuelas de filosofía sobre la columna blanca, la columna negra, y mantenerte en el centro, yendo hacia arriba, ¿no? O sea, Claro, prácticamente es lo mismo, pero esto es sí, como un canto. Este libro es claro, buenazo. A mí me encanta porque lo siento como sí. un relato cántico. Es que Gracias. lo interesante es de que son enseñanzas universales. Todas las culturas han hablado de esto de una u otra manera. Y claro, no es que el placer y el dolor están mal, por si acaso, sino que son aspectos de la vida, pero el problema está que uno se queda en uno de esos extremos solamente. Claro, la dualidad, el juego de la dualidad. Claro, cuando uno está Mantenernos así, en equilibrio. claro, uno puede estar en el centro y sentir placer y dolor igual, o sea, no se trata de negarlo, sino de integrarlos de una forma y con una dirección. Eso, entonces, Gracias. sí, les agradezco por su tiempo. Voy a parar la grabación y si no tienen nada más que comentar, pues lo dejaríamos hasta ahí por hoy y cualquier cosa me avisan con Laura.